que tenemos que llevar a cabo lo que Él nos ha indicado. Precisamente en Mateo capítulo 7, versículo 24, aquí nos enseña, de acuerdo a la temática de este libro, que la palabra de Dios la tenemos que poner en práctica. Mateo 7, 24. Dice la palabra del Señor, de los versículos 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por otra parte dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, seamos hallados prudentes para que nuestra casa, es decir, nuestro templo, nuestro cuerpo, no sucumba ante las tempestades, ante las situaciones. Y gracias a Dios por el testimonio que nos compartió nuestro hermano, que precisamente habla de las tempestades, ¿no? De cómo en la barca estaban ahí recibiendo un fuerte viento y las olas y sentían que perecían los discípulos. Esta palabra me recuerda cuando era muy joven, porque algún tiempo fui joven. De hecho, a mi esposa antes de venir para acá le dije, al ratito vengo, voy a jóvenes, así es que aquí estamos todos ustedes. Díganle a su hermano que está a un lado, qué bueno que viniste a jóvenes este día. Gloria a Dios, ¿verdad? Recuerdo en ese tiempo cuando yo estaba por ahí estudiando en la secundaria, que bueno, yo nací y crecí en un lugar por allá en el sur, en el estado de Colima, en la ciudad de Manzanillo, y allá pegan los huracanes, pero bien a todo dar, bien sabroso, los rayos y las tormentas y todo. Y recuerdo yo cuando había los huracanes, ya ven los vientos arriba de 200 o 250 kilómetros de fuerza, y es tremendo toda esa experiencia, ¿no? Y me tocaba ver algunas veces árboles como una casa de 2 pisos o más altos, que tenían más de 10 metros inclusive de altos y un tronco así de 2 pies de diámetro, pero el viento tan fuerte agarraba el árbol y lo levantaba con todo y raíces y empezaba a dar vueltas ahí con el viento, rompiendo los cables de teléfono y de electricidad y todo. Así de fuerte y de tremendo. Me tocaba ver algunas veces algún buque grande de más de 100, 200 metros de grande, que agarraba el viento y las olas y lo llevaba hacia la playa y lo encallaba al barco. Imagínense la fuerza de los vientos de esto, ¿no? Pero lo interesante es que me tocaba ver algunos árboles allá en los cerros, algunos árboles delgados que tenían así como 1 pulgada o menos de diámetro el tronco de este arbolito, y el viento lo hacía para un lado y para otro con toda la fuerza, pero el arbolito permanecía ahí. Lo interesante es que estos arbolitos no los arrancaba el viento. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque esos arbolitos, como se encontraban allá en los cerros, entre las piedras, entre las rocas, estos arbolitos agarraban y echaban la raíz por todas los huequitos de las piedras, por todas las hendiduras de las rocas, y la raíz la echaba profundo. Y por esa razón estos arbolitos no eran arrancados como los árboles grandes. Estos arbolitos, mis hermanos, es una enseñanza para nosotros, porque nosotros, esto que estamos aprendiendo aquí, tenemos que echar
raíz profunda por en medio de la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que ir impregnando el conocimiento y estar arraigados en la fe para que ningún viento de doctrina y de ninguna tempestad nos venga a mover de donde estamos parados, porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, mis hermanos, amén. Y esto es lo que tenemos que estar atentos completamente. Ahorita en lo que es la escuela dominical estamos llevando a cabo un estudio hermoso sobre lo que es la santificación del cristiano por la palabra de Dios. Y en este estudio estamos retomando las bases bíblicas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero echándolas con una profundidad, de manera que tenemos que estar echando raíz para que quede bien fundada en la roca que es Cristo Jesús, pero aquí en nuestro corazón, bien impregnada la palabra de Dios. Entonces tenemos que echar mano de todo conocimiento, y el Señor constantemente nos está hablando, mis hermanos. Constantemente nos está hablando, porque nosotros cuando le hablamos al Señor por medio de la oración, Él está atento ahí en nuestro oído. Pero en este lugar donde nosotros hagamos oración a Dios, debemos también tener la palabra de Dios ahí dispuesta para ver qué nos quiere enseñar el Señor. Tenemos que abrir nuestra Biblia, es como abrir la boca de Dios para ver qué nos va a enseñar, qué nos va a hablar. Y eso es muy importante, mis hermanos. No nada más orarle y pedirle, sino también abrir la palabra para que nuestro oído espiritual esté atento y escucharle al Señor. Ahora, como dice esta palabra, no solamente estar atentos a lo que dice, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo importante, porque si nosotros llevamos a cabo lo que Él nos enseña, entonces vamos a ser como este hombre prudente que puso su casa sobre la roca y fue perfectamente bien fundada. Mis hermanos, no seamos insensatos. Tenemos que tener completamente en nuestra vida la palabra de Dios, llevarla a cabo. Donde quiera que estemos, mis hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro carro, tener ahí la conexión con Dios permanentemente para que seamos librados de cualquier tipo de tempestad. La palabra de Dios precisamente dice, segunda de Timoteo 3:16 y 17, tenemos que creerle al Señor lo que Él nos dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. La palabra de Dios que nos está dando el Señor nos perfecciona, mis hermanos. La misma palabra por sí misma nos perfecciona. Había una persona que una vez le decía al ministro: yo no tengo capacidad, yo soy como si fuera un canasto que quiere sacar agua y pues no se queda, no retiene nada. Ese canasto no retiene nada de agua, y así soy yo. Yo me siento que leo y escucho la palabra de Dios, pero no se me queda nada pegado. Le dice el ministro: no te preocupes tú por eso. Tú de todas maneras sigue echando el canasto sobre el agua y sigue leyendo y sigue escuchando la palabra de Dios. Al fin que ese canasto, al momento de estarlo echando tantas veces al agua, va a ser limpiado y va a ser purificado y va a ser preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, no se preocupe. El Espíritu Santo le va a dar sabiduría cuando sea necesario. El Espíritu Santo va a echar mano de lo que usted ha leído, de lo que usted ha aprendido, para resistir todas esas tempestades que presenta la vida, mis hermanos. Miren, ¿cuántas personas en este momento están tan preocupados por
los bombardeos en Siria y que la tercera guerra mundial ya se va a acercar y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a suceder y están con el temor y con el miedo, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que gozarnos porque cada vez se siente más pronto que viene el Señor por su iglesia, mis hermanos. Así es que tenemos que gozarnos y tenemos que estar atentos completamente, pero a la vez tenemos que apresurarnos para hablarles a quienes todavía no han recibido la palabra de Dios. Si usted tiene sus parientes, si usted tiene sus familiares que todavía están ahí, que no han recibido la palabra, apresúrese porque el Señor ya viene, ya está cerca. Y yo, como les he dicho en la escuela dominical, cuando menos va a tardar una semana, al menos nos queda una semana menos comparado con el mes anterior o la semana anterior. Ya falta menos tiempo, amén. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos y estar obedientes a lo que el Señor nos está indicando, mis hermanos. Dice el Salmo 19, en los versículos 7 y 8, dice que la ley de Jehová es perfecta. Y lo enfatizo esta palabra, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuántos creen que esta palabra hermosa es perfecta, es santa, es sabia porque proviene de nuestro Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra? Tiene perfección y tenemos que creer que la palabra de Dios es perfecta. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Dios es fiel con nosotros? Nuestro fiel amigo, nuestro fiel Padre, nuestro fiel protector, amén. Dice que hace sabio al sencillo. Cualquier persona, por sencilla que sea, es sabia cuando usamos la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, son precisos, son exactos, dan en el blanco. Dice que alegran el corazón. La palabra de Dios tiene que crear en nosotros una alegría, un gozo de recibir las promesas y las cosas que nos está dando aquí como alimento espiritual, mis hermanos. Y también una exhortación, también darle gracias a Dios y recibir con gozo la exhortación. El regaño que nos da algunas veces Dios en su palabra, recibirlo con gozo porque provienen de un Padre que nos ama, mis hermanos. Entonces tenemos que recibir con gozo su hermosa y bendita palabra. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis hermanos, si nosotros sentimos que algunas veces no podemos ver la salida del túnel en el que nos encontramos, la palabra de Dios es Jehová, la palabra de Jehová es pura, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y vamos a ver la salida de ese túnel, mis hermanos. Cualquier situación que tengamos va a tener una salida porque el Señor nos la ha presentado, mis hermanos, y eso es lo que tenemos que estar completamente atentos y recibirla y aprovecharla y gozarnos de esta hermosa y bendita palabra. Esta es la forma en que Dios nos habla, mis hermanos. Esta es la voz de Dios de la que habla nuestro hermano Charles Stanley en su libro ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Aquí se encuentra, aquí la llevamos y yo sé que ahora la tecnología nos permite tener en nuestro celular inclusive la palabra del Señor y qué hermoso que podamos en cualquier dispositivo, en la computadora, en la laptop, en el iPad o en el iPod, donde sea que tengamos ahí también la palabra de Dios y que en cualquier momento podamos consultarla y llevarla a cabo en nuestras vidas. Pero hay que hacerlo, mis hermanos. Había un varón valiente. ¿Y cuántos varones valientes que hay aquí en este momento? Amén. Había un varón valiente que estaba recibiendo una gran responsabilidad porque se iba a hacer cargo como líder de un pueblo tan numeroso. Dicen los expertos que eran como más de 2 millones de habitantes del pueblo de Israel, quienes habían salido ya de Egipto y fueron llevados por el desierto durante 40 años.
guiados por Moisés, pero este varón valeroso y tan valioso para Dios, llegaba el momento en que ya iba a entregar su vida y ya Dios se lo iba a llevar. Pero tenía que nombrar a otro varón que se hiciera cargo del pueblo de Israel. Se trata de Josué. Josué era un joven como de los más jóvenes que vemos aquí y que estaba cayendo toda la responsabilidad sobre sus hombros. Me imagino como estos jóvenes que están aquí, por aquí en la mesa así, jovencitos todavía y sentían que era mucha la responsabilidad hacerse cargos de tanta población y no era fácil hacerse cargo de ellos. Pero ahí había una disposición de un corazón que estaba listo para recibir esa responsabilidad. Y Moisés le estaba instruyendo y le estaba enseñando y estaba Josué como una esponja absorbiendo toda esta sabiduría, toda esta enseñanza para cómo guiar al pueblo de Israel. Pero llegó el momento en que ahora sí tenía que tomar directamente la responsabilidad de todo ese gran numeroso pueblo. Y entonces es cuando Dios le habló y le dijo en Josué 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mis hermanos, tenemos que ser muy valientes nosotros, muy valientes para hacernos cargo de nuestra familia, muy valientes para hacernos cargo como sacerdotes con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ser muy valientes para hacernos cargo de las personas que ha puesto bajo nuestra responsabilidad el Señor. Porque todas las personas que están alrededor tuyo, donde quiera que vas a trabajar, donde quiera que vas, no sé, a hacer compras o donde te ha puesto el Señor a vivir, todas las personas que están alrededor de ti, las ha puesto Dios bajo tu responsabilidad. Mis hermanos, tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes y aceptar ese trato nosotros. Y el Señor le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Como decía yo, Moisés le había mandado, le había instruido y le había dado enseñanza. Y ahora era el momento que tenía que tomar esa enseñanza y llevarla a cabo. Pero le dice el Señor, no te apartes de ella, ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren que todo salga bien? ¿Cuántos de ustedes quieren ver prosperado su camino, mis hermanos? Entonces, aquí está el consejo del que nos está hablando Dios, mis hermanos, para que entonces, con esa valentía y con ese valor, nos hagamos cargo de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo el territorio que Dios nos ha dado, toda la gente que Dios nos ha dado. Y tenemos que llevarlo a cabo, porque entonces nuestros caminos serán prosperados y todo lo que emprendamos nos va a salir bien, mis hermanos. Esto es una promesa de Dios que Él ha puesto en nuestras manos y tenemos que creerle. Escuchando la voz de Dios tenemos que creerle, porque nos lo ha dicho como se lo dijo a Josué. Ahora a cada uno de ustedes lanza esta palabra, mis hermanos. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, el mundo siempre nos está saturando de tanta música y tantas cosas que no nos edifican y que no nos instruyen. Pero si en cada momento nosotros estamos buscando estar conectados con Dios, como les decía, si estás en tu oficina o si estás en tu trabajo, si trabajas en tu carro, donde quiera que andes, trata de estar conectado con Dios. Tantos cantos tan hermosos de distinta índole que tú puedes estar escuchando para seguir conectado con Dios. Y tu corazón, aunque estés en silencio, está cantando esos himnos y esos cánticos espirituales. Mis hermanos, hay tanta variedad, tantas cosas tan hermosas que ha puesto Dios para que nosotros estemos escuchando y siendo edificados y siendo instruidos. Mis hermanos, debería de llegar el momento en que la música del mundo nos parezca fea realmente, porque hay tantas cosas que ha puesto Dios delante de nosotros para que nosotros recibamos lo que Dios ha puesto para nosotros. Y que en todo momento busquemos estar conectados con Él. Qué hermoso que podamos en ese rincón de nuestro trabajo poder estar recibiendo la instrucción de la música de Dios, los himnos, los cánticos que ha puesto el Señor de tantas cosas y tantos ritmos y tantos gustos. Yo, como les decía, yo en mi oficina trato de tener música pues le varío, ¿verdad? Para tener pues diversidad, ¿verdad? Algunas veces escucho, les decía, música hebrea, otras veces música instrumental, otras veces unos tipos de cánticos u otros. Inclusive yo en YouTube me preparé por ahí un playlist que dura, mis hermanos no lo van a creer, pero dura más de 12 horas. De tanta música tan selecta, tan hermosa, que bárbaro, no me alcanza el tiempo para escucharla en un solo día. Pero qué bonito que haya tanta variedad como para estar conectados con Dios siempre, mis hermanos. Pero hay que llevarlo a cabo, porque aquí lo dice la palabra del Señor. Hay que llevarlo a cabo, mis hermanos. Y vamos a ser instruidos, y vamos a ser enseñados, y vamos a ser exhortados en toda sabiduría y entendimiento para escuchar cómo nos habla Dios en cada uno de nuestros días. Aquí dice la recomendación de nuestro hermano Charles Stanley, que no seamos insensatos, que no seamos como los que nada más oyen la palabra y después doblan y cierran su Biblia y se la llevan y la guardan hasta la siguiente semana. Guardarla empolvada y volver a sacar el domingo para traerla, para que vean que somos cristianos, pero ahí guardada, mis hermanos. Vamos a ser como el insensato que edificó su casa sobre la arena y no echó raíz. Vino la tempestad y se llevó todo y se quedó en grande ruina. Mas sin embargo la exhortación es para que edifiquemos nuestra casa, es decir, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, estemos edificados y esté nuestra casa hecha con una sustancia que dura verdaderamente. La sustancia espiritual, mis hermanos. La sustancia espiritual es la que nos va a llevar edificándonos cada día para estar preparados para toda clase de pruebas, mis hermanos. Tenemos que estar edificando espiritualmente todo nuestro ser, siendo alimentados para que estemos fuertes. Miren, dentro de nuestro ser nació un nuevo hombre. ¿Sí? Yo les he instruido, yo les he explicado a nuestros hermanos en la escuela dominical. Nosotros, nuestro nuevo hombre estaba muerto, estaba dormido, nuestro espíritu.
estaba completamente muerto, pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios y lo roció con un agua viva y eficaz, entonces nació un nuevo hombre. Y este nuevo hombre fue creciendo como un bebé. Y yo les ejemplificaba ahí en la escuela dominical. Es como un granito de frijol, que un granito de frijol pues es como una piedra, totalmente pues muerto, inerte, no pasa nada. Y puede durar semanas, meses, años, tal vez decenas de años. Y ahí va a durar y no va a pasar nada. Es como una piedra. Pero si ese frijolito tú lo agarras y lo pones como cuando estabas en la escuela de niño y te enseñaron cómo nace una planta y pones este granito de frijol después de 10 años y lo pones en un vaso con algodones y le pones agua, empieza a nacer una raíz y empieza a nacer una planta y hojitas y va creciendo como una planta que produce fruto. Así es nuestro espíritu, mis hermanos. Estaba muerto como ese granito de frijol. Nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando vino el Espíritu Santo y roció agua viva, y entonces vino a crecer en nuestro interior como un hombre nuevo que va creciendo y que va creciendo y van creciendo las ramitas y las raíces y ahora sí, ese hombre que estaba muerto ahora está vivo. Ese hombre tenemos que alimentarlo con las cosas espirituales, las cosas que Dios nos ha dado, mis hermanos. Entonces, todo esto tenemos que aprenderlo y tenemos que llevarlo a cabo, porque aquí está la gran sabiduría de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Yo no puedo entender otra forma más que realmente amar esta hermosa y bendita palabra y deleitarnos y alimentarnos y disfrutar de lo que Dios nos ha dado aquí, mis hermanos. Y cada día que vengamos a la iglesia, ya sea a varones aquí, a la iglesia los domingos o a la escuela dominical o donde quiera que nos ha puesto Dios, estemos expectantes y deseosos a ver qué tiene Dios preparado para nosotros, mis hermanos, porque este hombre interior que es como una vida nueva, como una ramita tierna que va creciendo, se va alimentando solamente de las cosas de Dios, que lo hacen fuerte y se fortalece. Dice la palabra del Señor que nuestra fe en Cristo es como un granito de mostaza, que dentro de las hortalizas es la semilla más pequeña, pero al momento que va creciendo, ahora crece como un árbol y hasta las aves pueden poner nido ahí. Mis hermanos, así es toda palabra que proviene de la boca de Dios. Toda palabra que está aquí escrita para nosotros. Tenemos que disfrutarla y alimentarnos para que nuestro hombre interior crezca fortalecido en palabra, en justicia y en verdad en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que llevarlo a cabo para que el Señor nos siga edificando. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, que esta palabra quede anidada, Señor, en nuestras vidas y que cada día, mi Dios, vayamos creciendo en nuestro hombre interior. Como ríos de agua viva, fluya, Señor, tu bendición, fluya, Padre Santísimo, para que seamos compartidos con otras tantas personas que no conocen todavía al único Dios verdadero, Señor. Te rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que nos sigas instruyendo, que nos sigas dando, Señor, cada día para crecer más y más en ti. Gracias, mi Rey Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén.